Bien, en esta mañana, ¿están listos? ¿Estamos listos? Los que están en línea, ¿estamos listos? Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana y vamos a directamente entrar. Quiero compartirles algo el día de hoy que he titulado Solo está mal si te atrapan. Solo está mal si te atrapan. Así se llama el tema del día de hoy. Entonces, miren, no sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase. Solo está mal si te atrapan. Lo hemos escuchado porque esta frase se ha impregnado de una manera muy fuerte en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo caído y por todos lados podemos ver este tipo de mentalidad. Solo está mal si te atrapan. Puedes hacer lo que sea, no importa si está mal, mientras no te cachan, todo está bien. Puedes hacer cosas deshonestas en el ámbito financiero, familiar, en los negocios, en la política, en el trato con los demás. Puedes hacer abuso emocional, físico, sexual, no importa. Solamente cuídate que no te cachen. Esa es la mentalidad que se ha impregnado en nuestra sociedad. Escuchaba el otro día a una persona que decía, alguien le dijo, no quiero robar porque eso es vergüenza. La otra persona contesta, no es vergüenza robar, sino es vergüenza que te cachen. Entonces, ¿qué significa lo mismo? No está mal a menos que te cachen. Entonces, eso se ha impregnado en nuestra sociedad. ¡Wow! Ahora, no saben cuánto daño ha hecho este tipo de mentalidad, este estilo de vida o este tipo de cultura. Entonces, quiero que vayamos directamente al libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, y ahí vamos a comenzar. ¿Les parece? Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan débiles que parezcan la verdad. Wow, vivimos en el mundo donde Pablo describe que no seamos niños inmaduros, fluctuantes, dice, que significa un objeto que está en el mar, por ejemplo, una pelota que usted tira en el mar, que donde va la ola, por allá se va la ola para acá, para allá se va. Entonces, dice, ya no seamos así. Entonces, estamos viviendo en este mundo, este tipo estamos viendo esto. Las generaciones emergentes, los millennials y también la otra nueva generación que están naciendo, simplemente no saben qué creer. Entonces, terminan creyendo cualquier cosa, incluso terminan creyendo de todo. Ahora, nos faltan creencias fundamentales sólidas. Creencias fundamentales sólidas. Quiero que veamos esta gráfica que les va, no sé, espero que les ayude a entender lo que yo estoy hablando. El doctor Glenn Schultz dice, en la base de la vida de una persona, dice él, encontramos sus creencias. Ahí lo vemos en esta gráfica. La base de una persona, en la vida de una persona, encontramos sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan a sus acciones. Miren, lamentablemente nada más vemos en las personas lo que son las acciones y una pequeña parte de sus valores, pero la mayor parte de sus valores no lo vemos, ni vemos la base que son las creencias, pero son las creencias de una persona que impulsan a sus valores. Lo que uno cree son los que van a formar nuestras creencias, van a formar nuestros valores y obviamente nuestros valores terminarán impulsando nuestras acciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mire, los jóvenes que carecen de un sistema básico de creencias bíblicas
Escuche bien, son 225% más de probabilidades de estar enojados en la vida. No 100, 225%. Las personas que no tienen una creencia bíblica sólida. Son también 216% porcentaje más probabilidades de estar resentidos. 210 porcentaje más probabilidades de carecer de propósito en la vida. 200% más de probabilidades de decepcionarse en la vida. 36% más probabilidades de mentirle a un amigo. 48% más de probabilidades de hacer trampa. 200% más de probabilidades de robar. 200% más de probabilidades de lastimar físicamente a alguien. 300% más propensos a usar drogas ilegales. Y escucho bien esto, 600% más propensos a intentar de suicidarse. Entonces, ¿se dan cuenta que necesitamos tener una creencia bíblica sólida en nuestra vida? Es la base, va a formar nuestros valores y por lo consiguiente empujará también para que tengamos buenas acciones. La gente quiere arreglar las acciones, pero no se dan cuenta de que el problema es abajo. Yo tuve un problema en mi casa en estos días, estoy lidiando con esto. Estoy lidiando un problema en mi casa. Tuve un liqueo en la parte del garage de mi casa. Tuve un liqueo que estaba cayendo en una de las paredes de mi garage por posiblemente, no sé, ya varios años. Supuestamente creemos que por lo menos ese liqueo tiene más de 3 años. Una gotita que estaba cayendo en la pared. Hace unos días, mi esposa que me pidió que limpiáramos el garage para mover unas cosas, y cuando removí algo que estaba al lado de esa pared, me di cuenta que encontré un pedacito de mold. Estaba color verde, ¿no? Y dije, wow, tengo un problema aquí muy fuerte, muy serio. Así que vinieron unas personas y me quitaron todo a la pared, o sea, ese espacio, y me di cuenta que el problema era más grande. Ya habían entrado termitas y habían comido una parte de esa pared a causa de ese liqueo. Entonces, llamamos enseguida a las personas que hacen esto. Por cierto, llegan el miércoles a hacer todo el tratamiento de la casa y todo lo demás. Y llegaron 4 compañías a dar un presupuesto y todos me explicaron el problema de cómo podemos arreglar, cómo podemos quitar esto, cómo podemos tratar la casa, cómo vas a estar libre de esto. Pero nadie me dijo del problema. Obviamente, ellos vienen a hacer su trabajo. Pero yo estaba más preocupado por el problema que lo estaba causando. Entonces, así que un hermano de la iglesia vino a ayudarme y le dije, este es el problema. Perdón, estas son las consecuencias, pero el problema está arriba. Así que él fue y me arregló el problema. Una vez que arreglamos el problema, ahora arreglamos lo que son las consecuencias. Hay mucha gente que está tratando de arreglar las consecuencias, las acciones, pero no se dan cuenta que el problema es, no tienen una base sólida bíblica. No conocen la palabra de Dios. Y mientras tratamos las consecuencias, jamás usted lo puede tratar, pues lo podemos tratar y arreglar todo. Y si no arreglamos el problema, el liqueo va a seguir y al año va a seguir igual o peor si no arreglamos el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy serio. Entonces, ahora sí, carecemos entonces de creencias
fundacionales. Entonces quiero hablarles de tres puntos acerca de esto. En primer lugar, creencias distorsionadas de Dios. Por ejemplo, nuestros jóvenes y mucha gente tienen una creencia distorsionada de Dios. Déjeme decirle algo. Si usted tiene una creencia distorsionada de Dios, siempre tendrá una relación distorsionada con Él. Si alguien le habla mal de una persona y usted mintiendo, si alguien le habla mal de una persona mintiendo, usted tendrá una relación con esa persona distorsionada. ¿Sabe por qué? Porque ya tiene una imagen distorsionada de esa persona. Nunca tendrá usted una buena relación hasta que conozca a la persona y se dé cuenta de que no era cierto. Pero mucha gente tiene una creencia distorsionada de Dios. Hemos llegado a un momento en que la visión predominante sobre Dios es extremadamente deformada, pero también extremadamente popular. Miren, Newsweek, una revista cristiana muy famosa, ellos publicaron lo que nuestros adolescentes, creen en el día de hoy. Miren, sus respuestas fueron tan individuales como cada uno de ellos, ¿no? Uno pensaba, por ejemplo, que Dios era como su abuelo. Decía él está ahí, pero nunca lo miro. Otro tomó una visión más dura de Dios, describiendo a Dios como un ser malvado que quiere castigarme, decía él, todo el tiempo. Otras dos opiniones más o menos parecidas, y finalmente el último adolescente comentó: creo que estás bien porque esto es lo que realmente crees. Sí, lo que crees es lo que tú eres. O sea, en otras palabras, Dios es lo que sea que funcione para ti. Y sobre todo esto, sobre lo que él dijo aquí, todos los adolescentes de ese grupo estuvieron de acuerdo. Entonces, el problema con esto es que no podemos definir a Dios. Dios es el único que se define a sí mismo. Entonces, mire, las generaciones emergentes, la nueva generación, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ellos son extremadamente espirituales. Mucha gente cree que ellos, es la nueva generación que aman. No, ellos son extremadamente espirituales. Creen en Dios sin vergüenza. No les da vergüenza de Dios. Pero la mayoría de ellos creen también que los musulmanes, budistas, cristianos, judíos, todos adoran al mismo Dios. Y que esas oraciones y esos dioses nos llevan al mismo lugar. Lamentablemente, lo que ellos carecen es de una base, de una creencia base sólida de la palabra de Dios. Entonces, volviendo a la pirámide, mire, en la pantalla, si me lo pueden poner, hay una carencia entonces de base sólida de creencias, por lo que está produciendo valores pobres y también por consiguiente acciones pobres. Wow. Número 2, mire, también tenemos creencias distorsionadas de la verdad. Mucha gente tiene una creencia distorsionada de la verdad. Mire, el 70% de los jóvenes de hoy creen que no hay, por ejemplo, una verdad absoluta. Entonces, el 81% cree que toda la verdad, por ejemplo, es relativa al individuo y sus circunstancias. Ahora, esto es terrible. Entonces, esto significa que no hay autoridad en mi vida, que yo soy básicamente mi propio Dios. Eso es lo que terminan ellos creyendo. O sea, decido lo que está bien y lo que está mal según mis circunstancias y cómo me siento por dentro. Entonces, pero no confío en mí mismo con este tipo de poder sobre mí. No sé cuántos de ustedes confían en usted nada más que lo que usted cree, eso es. Entonces, es la creencia que tienen ellos. Pero yo no puedo creer eso de mí. Al igual que el apóstol Pablo, reconozco que, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Reconozco, amén, que yo necesito a alguien más.
Simplemente no puedo contar conmigo mismo para ser la fuente de la verdad. Fíjense lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie, diga conmigo nadie. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. Wow, no saben qué paz me da saber que Dios me amó lo suficiente como para enviar a su único hijo aquí a la tierra para mostrarme cómo vivir esta vida. Amén. No lo tengo que figurar por mí mismo. Ya tengo a alguien que me está mostrando cómo vivir. No solo me dejó en algún lugar por ahí para descubrirlo por mí mismo. No hubo una explosión extraña que me golpeó hasta finalmente salí de un pantano por ahí, de una selva. Amén. Para convertirme en un hombre. No. Dios, dice la Biblia, que me hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Él me hizo a su imagen y semejanza, envió a su hijo a morir por mí para que me muestre el camino. Me dio vida y me dio un propósito de vida. Wow, Él es la verdad. Wow, Él es la verdad. En tercer lugar, también tienen ellos unas creencias distorsionadas sobre la realidad. Una creencia distorsionada sobre la realidad. Miren, en la década de los 60, un hombre llamado Hugh Hefner salió con algo medio raro, loco, que decía él, si se siente bien, hazlo. ¿Ok? Ahora, la mayoría de los estadounidenses en ese tiempo rechazaron esa creencia. No lo tomaron en serio. Pero 50 años después, la mayoría ahora se suscribe a esa mantra. Ahora la mayoría repiten eso, lo han tomado como una creencia ya. Incluso en inglés dicen, trust your guts, dicen en inglés, ¿no? O sea que confía en tus instintos. Pero guts en inglés, o sea en español, significa tripas. Y mis tripas siempre quieren comer, yo no puedo confiar en mis tripas. Ahora, el 72% de los jóvenes de hoy ellos dicen, puedes saber si algo es moral y éticamente adecuado para ti si funciona o no en tu vida. Si funciona. O sea, en otras palabras, si hacer trampa en un examen funciona, ¿es éticamente correcto? Si robar algo funciona, ¿es éticamente correcto? Si mentirle a su jefe, por ejemplo, funciona, pregunto, ¿es éticamente correcto? Ahora, ¿pero a dónde nos lleva esto? Miren, si cometer adulterio le hace sentir bien, si matar a su vecino para ocultar una discreción funciona. Ahora, cuando carecemos de creencias fundamentales, tenemos una visión distorsionada de Dios, de la verdad y de la realidad. Salmos 36:9 dice, wow, esto me impresiona mucho. Salmos 36:9, tú eres fuente de vida y vemos la luz porque tú nos iluminas, dice. Señor, tú eres la fuente de vida. Podemos ver la luz porque, amén, es Dios el que nos ilumina. No porque seamos nosotros la última Coca-Cola del desierto y tengamos todas las ideas del mundo y seamos los más sabios del mundo. No, vemos la luz porque es Dios el que nos ilumina. Entonces, ¿cuál es la fundación que falta en nuestro mundo? Pregunto. ¿Cuál es la fundación que falta entonces en nuestro mundo? Respuesta, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Con esto viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? Dos cosas. Número uno, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda
Diga conmigo toda. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Wow, lo voy a leer una vez más. Dice que toda la escritura, es inspirada por Dios. ¿Para qué? Dice que es útil. O sea, nos sirve para, número uno, enseñarnos lo que es verdad. Dos, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Tres, nos corrige cuando estamos equivocados. Y cuatro, nos enseña, no únicamente mostrarnos cuando estamos equivocados. Cuatro, nos enseña cómo hacer lo correcto. Wow. Entonces, otros libros no fueron inspirados por Dios. Ahora, el apóstol Pedro analiza el proceso más directamente para nosotros. Veamos lo que dice 2 de Pedro 1:21. Dice, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios, dice, y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que la Biblia no nos llegó por WhatsApp. O sea que Dios no nos envió la Biblia por un email y decir, ahí está la palabra, órale, para ustedes. No, ¿sabe qué es lo que más me impresiona, me cautiva de la palabra de Dios? Porque Dios no nos dio su palabra por arte de magia. Dios dio vida a la Biblia usando seres humanos como usted y como yo, como fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Lo que Dios quería decir, lo dijo dirigido por el Espíritu Santo a través de hombres. Amén. Que Dios usó la vida de ellos. Entonces la palabra de Dios, Él nos las dio. O sea, todo lo podemos entender. Incluso Hebreos nos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entiende lo que nosotros sentimos porque también vino a la tierra como un ser humano. O sea, la Biblia, Dios nos lo dio de una manera tan práctica que podemos abrazarlo y podemos identificarnos con ella. Wow. Y en segundo lugar, la Biblia es confiable. ¿Escuchó bien? La Biblia es confiable. Porque otra de las cosas que la generación emergente, la nueva generación, los millennials y la nueva generación que hacen muchas preguntas, ¿está mal eso? No, a mí me gusta. Yo espero que nuestros hijos hagan preguntas. A mí me gusta, he enseñado a mis hijas que hagan preguntas. Y mi hija Sofía, que ya va a cumplir 11 años muy pronto, ya me hace preguntas de la Biblia. O sea, me cuestiona cosas. Y yo no la regaño, al contrario, me gusta. Quiero que usen la mentalidad de ellos. No es malo. Cuando Jesús estaba ministrando, ya su primo Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él estaba en la cárcel, mandó a uno de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías que iba a venir. Cuando ya lo había presentado. ¿Qué dijo Jesús? No se molestó. ¿Qué le pasa a ese Juan que me anda preguntando eso? Que se cree que yo soy el mero aquí. No, ¿saben qué hizo Jesús? Al contrario. Dijo, Juan el Bautista dice, nadie de los hombres ha nacido alguien como él. Entonces, él no tiene problemas. Amén. Yo no tengo problemas con que la gente tenga preguntas. Es bueno tener preguntas. Por eso nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, amén, y compartirla con nuestros hijos. Pero la Biblia es confiable. No importa cuánto la gente quiera hacer, la Biblia es confiable. Mire, el canon de las Escrituras se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. Ahora, la palabra canon significa caña o vara de medir. La Biblia es una compilación de 66 libros diferentes, 40 escritores diferentes, 3 continentes, 3 idiomas, y fue escrito alrededor en un periodo de 1500 años. ¿Se dan cuenta que Dios no nos lo mandó así nada más?
Wow. Ahora, fue esencial que se hiciera una lista de los libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mire, aunque cada libro era un canon a los ojos de Dios, tal como fue escrito, el canon aún así tuvo que ser identificado por los líderes religiosos, ya que Dios no dio una lista meramente de libros para incluir. Así que la determinación del canon fue un proceso llevado a cabo primero por los rabinos y eruditos judíos y luego por los primeros cristianos, y finalmente, sin embargo, fue Dios quien decidió qué libros pertenecían al canon bíblico. Miren, el experto en el Nuevo Testamento, Bruce Metzger, señala: el canon de la Escritura, dice él, no fue el resultado de una serie de concursos relacionados con la política de la iglesia. Estos documentos no obtuvieron su autoridad de ser seleccionados. Cada uno, decía él, tenía autoridad antes de que alguien los reuniera. ¡Wow! Mire, la iglesia primitiva no autorizó el canon de la Escritura. Ellos reconocieron su autoridad a través de la unidad del Espíritu. Los libros de la Biblia tuvieron que pasar por varias pruebas. A algunos les gustaría que usted creyera que la Biblia es como cualquier otro texto por ahí religioso, pero no. La Biblia es la evidencia o tiene evidencia manuscrita significativa. Mire, no sé si están listos para esto. Déjenme leerles esto. ¿Están listos? Según Josh McDowell, que escribió un libro, y en ese libro él hizo una investigación muy fuerte. Dice él que casi 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento se almacenan en bibliotecas y universidades de todo el mundo. ¿Escuchó bien? Más de 25,000 manuscritos están en bibliotecas y universidades de todo el mundo. Esto incluye más de 5,000 copias griegas, 10,000 copias de la Vulgata latina y otras 9,000 versiones del Nuevo Testamento fechadas tan pronto como 7 años después de la muerte de Cristo. Entonces, desde las 20,000 líneas de texto en su Nuevo Testamento, solo hay 40 líneas de las cuales hay algún debate. Ahora, oiga bien esto. Ningún otro libro religioso de cualquier otra religión tiene eso. Nada. Únicamente la Biblia. Qué impresionante, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es impresionante. Nada en el mundo se compara con la palabra de Dios. Esto no es para el debate. La arqueología confirma la confiabilidad de la Biblia. Miren, hasta la fecha se han excavado más de 25,000 sitios bíblicos que respaldan las afirmaciones de la Biblia. Cada vez que hay nuevas excavaciones, encuentran evidencias de la Biblia. ¡Wow! Entonces, mire, Nelson Glueck, el renombrado arqueólogo judío, él ha dicho: se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido una referencia bíblica. Qué impresionante. Al contrario, cada vez que hay nuevos descubrimientos, avalan la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, luego el cumplimiento de la profecía prueba la validez de la Biblia. Ahora, no tenemos tiempo para analizar, miren, los cientos de profecías, pero quiero mostrarles únicamente 8 en las últimas 24 horas antes que Jesús fuera crucificado. ¿Se da cuenta? Únicamente le voy a mostrar 8, lo tienen ahí en la pantalla. Traicionado por un amigo, se encuentra en Salmos, también en Mateo. Vendido por 30 piezas de plata, usted lo tiene ahí, puede hacerle un screenshot si usted quiere. Abandonado por los discípulos, silencioso ante sus acusadores, crucificado con ladrones, echaron suerte sobre sus ropas, oscuridad sobre la tierra, enterrado en la tumba de un hombre rico. Mire, todos esos tienen una profecía bíblica antes de que viniera Cristo y después el cumplimiento. ¡Wow! Ahora, finalmente la Biblia es duradera e indestructible. Ha sido prohibido, quemado y desechado, pero aún sigue aquí. Mire, esta es mi Biblia.
que ya no lo puedo leer. Usted dice, ¿por qué el pastor no trae su Biblia y trae un iPad mejor? Les voy a decir por qué. Porque ya no puedo ver las letras. En serio, tengo que usar un lente. Entonces, pero esta es mi Biblia que trae mi nombre, ¿verdad? Entonces, ahora, según los informes, el autor y ateo francés Voltaire, que vivió en la década de los 1700, él sostuvo una Biblia en el aire y declaró con todas sus fuerzas. Dijo una vez, lo tomó una Biblia y dijo con todas sus fuerzas: en 100 años este libro será olvidado y eliminado. Poco después de su muerte, su propia casa se convirtió en la sede de la Sociedad Bíblica de Ginebra, que distribuía Biblias que él mismo había dicho que se iba a exterminar. Su propia casa se convirtió en el lugar donde hicieron Biblias que distribuyeron por todo el mundo. Wow. Increíble. Entonces, fíjense lo que dice Salmos 119, 89. Tu palabra, Señor, dice, es eterna y permanece firme en el cielo. Dice Isaías 48, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece viva para siempre. Amén. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, dice Jesús, no desaparecerán jamás. Wow. Mire, dentro de unos años, después que ya no se encuentre una sola copia del Código de Da Vinci, la Biblia seguirá circulando por todas las tribus y naciones del mundo. John Wesley dijo una vez, dice, quiero saber una cosa, el camino al cielo. Dios mismo ha condescendido a enseñar el camino. Lo ha escrito, dice él, en un libro. Oh, dice él, dame ese libro. A cualquier precio, dame ese libro de Dios. Déjame ser un nombre de un libro. Wow. Y termino con esto. Miren, este libro, la palabra de Dios, este libro tiene las llaves de todo lo que usted quiere en la vida. Todo lo que usted sueña en la vida, lo que quiera, tiene las llaves aquí. Este libro, amén. Pero ¿sabe qué? O sea, usted puede decir, pastor, la familia habla de todo, amén. De las finanzas, relaciones, lo que usted piense o desee, aquí está. Ahora, pero usted no puede hacer nada con esto aquí. Esto tiene que entrar aquí. Hay mucha gente que trae esto por todos lados y ha escuchado gente que dice, ¿dónde está su Biblia? Trae su Biblia, trae su Biblia, ¿dónde está la Biblia? ¿Es malo eso? No, claro. Pero más de tener una Biblia aquí, la Biblia es poderosa. ¿Sabe dónde? Aquí. Es poderosa aquí. Va a transformar su vida, va a transformar su familia, va a transformar a sus hijos. Va a poder decirle a sus hijos, amén, a hablar con ellos de esto, porque lo tiene usted aquí. Entonces, miren, D.L. Moody dijo, las escrituras no se dan para nuestra información, sino para nuestra transformación. Quiero que me pongan ese triángulo una vez más en la pantalla. Y quiero pedirle esto. Si me pueden poner este triángulo. Mire, quiero pedirle que tome esta palabra. Tome esta palabra. Léala. Amén. Que baje de su cabeza a su corazón y obviamente de su corazón a las manos y pies. Permita que sea la base, ahí donde dice creencias, en esa base color azul, que sea la base de su vida como vemos aquí en ese triángulo. Porque si usted lo pone como la base de su vida, la base de sus creencias, entonces y únicamente entonces, esta palabra va a moldear sus valores y por lo consiguiente también va a moldear sus acciones.
Yo quiero orar por usted. Y quiero hacerle esta pregunta muy seria. La verdad de este libro lo está transformando a usted. La verdad de este libro lo está transformando. Usted tiene este libro únicamente aquí y sabe, pero sus acciones no reflejan esto. ¿Sabe cuál es el problema? Esa parte azul tiene usted otra cosa. Sí. Hay gente que me dice, pastor, yo creo en diezmar, pero no diezman. ¿Sabe qué? No creen en el diezmo. Hay gente que dice, creo, pastor, en ahorrar, pero no ahorran. ¿Sabe qué? No creen en el ahorro. Únicamente creemos aquello que hacemos. Porque una vez que usted tiene esa creencia, impulsará sus valores a sus acciones. Amén. Entonces, no es únicamente aquí. Creerlo es, lo voy a tener aquí, lo voy a atesorar. Y esta palabra va a transformar mi vida. Padre, en esta hora, Señor, yo oro para que tu palabra, Señor, sea el que transforme nuestras vidas. Señor, queremos que las generaciones que vienen, nuestros hijos, Padre Santo, tengan una base sólida de tu palabra, Señor. Cada noche que me siento con mis hijas para orar, Señor, que hablamos de la palabra, trato de meterles, Señor, de enseñarles esa palabra. Pero ellos miran mi vida, Señor. Ellos miran mi vida. Así que he decidido desde hace mucho tiempo, Señor, tomar esa palabra y ponerla como base de mi vida. Porque quiero, Señor, que ellos miren, mis hijas miren, Padre Santo, de que la base de mi vida es la que impulsa mis valores, Señor, y también mis acciones. Yo pido, Señor, que así mismo, Señor, nuestros hijos tengan esos valores, Señor, una vez que tengan la base de tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, el fundamento de nuestra vida. Oro por las personas que están mirándonos en línea. Señor, que tu palabra sea la base de sus vidas y que por lo tanto, Señor, las generaciones que vienen detrás de nosotros te amarán a ti, te servirán a ti, Señor. Y Padre Santo, tú usarás la vida de ellos, Padre Santo, de una manera sobrenatural. Bendigo sus vidas y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.